Ahí está Servio Tulio Castaño, por cierto, que tú has mencionado, sí. Nelson, quien también se ha referido al tema, y qué bueno que lo ha hecho. Servio Tulio, buen día, adelante. Buenos días a todos y gracias por la llamada. No, la verdad es que, digo, una de estas cosas no son muy agradables, sobre todo por uno tratando de ver de qué forma se pueden corregir, a mi juicio, y hay tiempo, porque a fin de cuentas esto se aprobó en primera lectura, y a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Justicia que yo reconozco que ha hecho un trabajo arduo, honestamente hablando lo digo, independientemente con que uno no esté de acuerdo con alguna de las cosas que ellos, y es su derecho, como decisión, han decidido, pero la verdad es que hay que reconocer que han hecho un trabajo. Pero ¿qué es lo que llama la atención? ¿A qué es lo que yo le estoy llamando la atención? Porque ahora se está diciendo que el cúmulo de la pena, que están los tipos de corrupción tipificados, todo eso es verdad. Lo que pasa es que en el proyecto que deposita Alfredo Pacheco estaba contemplado todo esto, pero sucede que en la comisión se le agrega esa parte de la corrupción, que es donde se encabeza todos esos tipos penales. Y eso va a generar una serie de conclusiones, como de hecho ya lo está generando. Claro. Como si tú estás penalizando todos los tipos de corrupción y lo tipificas y pones de 4 a 10 años, ¿cómo tú encabezas entonces el título? Con la corrupción esa, y la pena será de 2 a 3 años. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, señores, armonicen eso y pongan eso de 4 a 10 años, que dicho sea de paso, acuérdense que este es un código que está aumentándole la pena a todo. Pero se la bajó a la corrupción. Pero en el caso de lo que tiene que ver con el tema de la corrupción, la ha mantenido, yo diría que igual, que como se maneja en la actualidad. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Y otra cosa que llama la atención es, y eso tiene una serie de consecuencias, como por ejemplo, y el juicio penal abreviado. Una persona que sea, por ejemplo, acusada de corrupción, que quiera decir, no, yo me voy a someter al juicio penal abreviado porque la pena te la están poniendo que de 2 a 3 años. Uh-huh. Y acuérdate que el juicio penal abreviado es de penas que vayan de 5 años para abajo. Sí, es un acuerdo además. ¿Cuánto dura un caso de corrupción? ¿Cuánto tiene el caso de Odebrecht? Va a tener 3 años, o sea. Entonces, que no habría condena. Y uno ha hecho por ejemplo, el robo agravado. Eso para que ustedes vean que hay una serie de contradicciones ahí. El robo agravado. Entre el tipo de robo agravado que hay, está, por ejemplo, cuando concurren varias personas, son víctimas. Por ejemplo, suponte tú que tú estás jugando dominó en un colmadón y llega un tipo con una pistola y le quita la cartera a ustedes. ¿Ustedes saben cuánto es la pena? ¿Ves? De 10 a 20 años. Y el de la corrupción es, en el peor de los casos, de 4 a 10. Servio Tulio. Entonces de eso es que estamos hablando. Sí, pero explícanos, Servio Tulio, como si fuera en el aula. En un tuit dice el diputado Alexis Jiménez, el presidente de la Comisión Permanente de Justicia, lo siguiente: a pesar de que el artículo 303 sobre corrupción plantea 1 a 3 años, dice Alexis Jiménez, para haber corrupción tiene que haber concusión, y cuando se da concusión se da malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y el cohecho activo. O sea que él dice que si te acusan de corrupción, eso arrastra todo esto ilícito. Explícame, que no entiendo bien. No, pero eso tampoco yo lo entiendo. Porque a fin de cuentas, por eso existen los tipos penales de la confusión, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tuvieran todo agrupado en un mismo artículo. Exacto. O sea, son tipos diferentes. ¿Que pueden concurrir? Claro que sí. Oye, y eso está muy bien. Todo lo que tiene que ver con la tipificación que ellos hacen. Oye, nosotros reconocemos como fundación ese trabajo. Lo que ha generado la controversia es que tú pongas la corrupción, se castigará con una pena de 1 a 3 años. El tráfico de influencia de 4 a 10 años. Pero cuando tú vas al tema de la corrupción, que va más allá que todo eso, tipos penales que se citan ahí, evidentemente eso es lo que le está llamando la atención. Servio Tulio, pero no solamente además, a la fundación, sino a la mayoría de los abogados. Servio Tulio, pero además, sí. Cuando tú sometes una acusación, tú incluyes varios tipos penales, pero no significa que todos esos tipos penales van a ser acogidos. Si son condenados,
Sí. En todos los casos de corrupción meten el tema del lavado de activos, así es. Y lo ponen como lavado de activos por una razón. Porque la ley de lavado de activos lleva a que se tengan que incautar los bienes que fueron producto de esa actividad. Cuando se trata de lavado de activos. Pero no siempre las condenas de corrupción, las sentencias, te condenan por el lavado de activos. Así es. ¿Qué pasa ahora? Que cuando tú lees transversalmente la propuesta de código, tú te encuentras que, por ejemplo, hay en materia de corrupción de 1 a 3 años, pero como pena no está la incautación de los bienes producto de esa actividad ilícita. Entonces, un abogado que yo respeto muchísimo decía en el Twitter, no, lo que pasa es que en materia de corrupción, como generalmente una de las tipificaciones es la del lavado de activos, y eso está cubierto. Pero no siempre en las sentencias como pena se pone el lavado de activos. No, y no siempre se acoge, además de que lo pongan, generalmente no se acoge. Pero lo que te estoy diciendo, entonces yo he querido hacer este llamado de atención, es para que eso se corrija. Claro. Eso no hay que cambiar el 1, ponerle un 4 y al 3 ponerle un 10 y se acabó. Exacto, pero es hasta sospechoso, Servio Tulio. ¿Cómo puede ser que vaya a la Comisión de Justicia con una pena de hasta 10 años y salga de ahí con una de 3? Cuando supuestamente lo que se quiere es dar un ejemplo para que la gente no se corrompa, no cometa actos de corrupción. Pero no podemos analizar la situación de la corrupción en el Código Penal sin hablar de la ley de extinción de dominio. 7 años y no la han podido aprobar, o no la han querido aprobar. Lo que pasa es que a la fundación la dejaron solo, y ustedes lo saben muy bien. Porque entre otras cosas, lo que se aprobó en aquella ocasión en el Senado se hubiese convertido en una herramienta de lavado. Así es. Para todos los que a la fecha de la promulgación de la ley hubiesen acumulado bienes producto de actividades ilícitas. Y evidentemente que nosotros hicimos una serie de observaciones en donde todos los sectores de este país, porque hay que ser responsables, dejaron sola la firma. Sí, así es. Esa es la realidad de todo esto. No le quieren meter el pico a la ley de extinción de dominio. Pero se lo van a tener que meter. Tú puedes estar seguro. Ahora, yo quiero decir lo siguiente. Nosotros lo que hemos hecho no es un pronunciamiento desconsiderando al Congreso bajo ningún concepto. Es un llamado de atención. Como también vamos a llamar la atención del 112 sobre el estado de necesidad. En donde el párrafo final, evidentemente, sería bueno que los médicos lo lean. Porque acuérdate que las causales ya, olvídense de eso, sobre todo porque ya este código en primera lectura se aprobó con 143 votos. Olvídense de la causal. Cuando tú te vas al 112, que se refiere al estado de necesidad, ahí hay también una distorsión en el párrafo final que se le agregó. Sí. O sea, esas son las cosas que nosotros estamos observando. Mientras esta sociedad se enfocó, incluyéndonos a nosotros, en todo lo que tiene que ver con las causales, se nos olvidó que el código tiene 400 y pico de artículos. Sí. Y que hay cosas que también son relevantes. Y esto vuelvo y digo del 303. El pronunciamiento que nosotros hemos hecho, el que hice yo, no es desconsiderando a los miembros de esa comisión que han hecho su trabajo. Es llamando la atención de que lo conveniente, lo correcto es que armonicen ese artículo con los demás artículos que se refieren al mismo tema. De eso es de lo que se trata. Servio Tulio, además... Por eso nadie se tenga que sentir mal, porque para eso fue que le remitieron el proyecto, para que todos esos errores, que para mí es un error, honestamente hablando. Pero además contradice acuerdos, eso contradice acuerdos internacionales sobre la lucha o combate contra la corrupción. Hasta colude con la jurisprudencia comparada. Y yo te voy a decir una cosa. Yo no había visto una comisión que diera más apertura, se lo digo de verdad, porque nosotros hicimos muchísimas sugerencias y fueron acogidas muchísimas. O sea, yo no me puedo estar quejando del trabajo que ellos han hecho. Sí. Ese no es el debate, no lo desviemos. Aquí de lo que se trata es que hay un artículo que está, yo te diría que casi está desnaturalizando un título.
en donde todos los tipos que se han definido han establecido una sanción por el que comienza tipificando la corrupción, sucede que la sanción es menor. Doctor, ¿y en qué momento, en qué fase del proceso fue que se hizo este cambio? Porque sabemos que usted como entidad, la FIJO, le ha dado seguimiento al proceso. No, eso parecería porque cuando Pacheco remitió en agosto y depositó el Código Penal, eso no estaba. Yo no estoy diciendo que eso estaba y que le bajaron la pena a eso. Pacheco lo sometió con entre 4 y 10. Yo lo que estoy diciendo es que el código, cuando tú lo lees, que dicho sea de paso, son penas muy mínimas, de 4 a 10 años, porque estamos hablando de corrupción. Pero bueno, esas son las penas, no hay problema. Yo lo que estoy diciendo es que agregaron ese artículo y han puesto, entonces, y han creado este debate. Entonces, pero nosotros estamos haciendo es una observación, un llamado de atención a que eso se armonice. Más nada. Pero ni estamos de consideración a nadie, ni mucho menos, como se han sentido algunos de los diputados. Pero Servio Tulio, lo que se consideran son ellos. Porque bueno, vamos a decir la cosa como son también, pero espérate. Eso es injustificable. Pero ¿quién es el que hace la desconsideración? ¿El que lo expone o el que baja la pena? Porque también a la gente no le gusta que le digan las cosas y hay que decírselas como son. Sí, pero tú sabes cuál es mi forma de ver la vida y tú sabes. Sí, tú eres muy diplomático. Muchas veces por eso me ven criticando. Bueno, yo pero tengo mucho cuidado inclusive con el gusto. No solo tu forma, Servio Tulio, FIJO cumple su rol para lo que fue creado y alerta a la opinión pública. Ese es el papel de estos grupos, de ustedes, de la sociedad civil. Está bien que te dejaron... Mira, no. Es solamente cambiar uno por un 4, un 3. Pero además, Servio Tulio, se deben inclusive revisar esas penas que se han puesto por coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos. Todas esas penas son mínimas. Tú estás hablando de 6 años. ¿Cómo tú puedes decirle a una persona que entra al Estado a robar que con una pena de 6 años tú vas a evitar que robe? Claro que no, porque si la cantidad que se roba es suficiente para aguantar esos 6 años presos, ellos lo hacen feliz de la vida. No, y acuérdate que un caso de corrupción te dura más de 4 años. También, entonces, y muchos de ellos están en prisión preventiva. Pero miren lo que yo le estoy diciendo a ustedes. Nosotros lo que hemos hecho es llamar la atención. Y otra cosa, yo hablé con el presidente de la Comisión de Justicia ayer en la noche. Porque esa no es la única observación que nosotros tenemos. Nosotros tenemos varias observaciones que quisiéramos presentarlas, e inclusive ya nos citó. Y vamos ahí, el equipo de juristas, a plantearle técnicamente. Pero aquí no se trata de no. Aquí se trata de que ese código, ya que se sacó un aspecto que fue lo que más se debatió, bueno, pues entonces vamos a concentrarnos en que lo que va a quedar salga lo mejor posible. Es eso, honestamente hablando. Y vuelvo y reitero, yo respeto a cada uno de los miembros de esa comisión y lo conozco a todos. O sea, esto no es un asunto personal y si se han sentido ofendidos, esa no fue la intención. Es un llamado de atención a los fines de que eso se corrija y punto. Bueno, gracias. Nada. Gracias, Servio Tulio. Gracias, Servio Tulio. Bueno, un abrazo fuerte. Sí, bueno.